Vicky, y me dice, oye, somos una pareja de hermanos que estamos acá en Los Ángeles y queremos ir a Guadalajara y estar con la iglesia y queremos servir. Dice, lo que queremos es servir. Si hay que limpiar el salón, barrer, trapear, lo que sea, lo único que queremos es servir. Y han estado pasando tiempo con varios hermanos, sirviendo ahí. Tony estuvo picando fruta en el desayuno de las Noemís, ¿verdad? Echándole muchas ganas. Pero gracias por su ejemplo, por su corazón. Un abrazo fuerte a todos los hermanos en Los Ángeles, de parte de la iglesia aquí en Guadalajara. Agradezcanles por todo el apoyo que siempre hemos recibido de todos ustedes. Y aquí está su casa cuando quieran venir a servir. Hay muchas iglesias que tenemos, los podemos mandar ahí a algunas iglesias para que sirvan más. Gracias. También está por aquí Jairo, está Jairo de Tlaxcala. Bienvenido, Jairo. Vamos, ponte de pie para que te conozcan, ¿verdad? Él es Jairo, viene de la iglesia de Tlaxcala. También está Christopher, que nos visita esta mañana de Tlajomulco. Muy bien. Y vamos a dar un aplauso a nuestros amigos que nos acompañan esta mañana, ¿verdad? Ok, vamos a tomar un tiempo. Bueno, buenos días a todos los que nos están viendo en línea. Bere me dijo que mandara un saludo a Loide, ¿verdad? Saludos, Loide. Allá también a doña Paula, espero que nos esté viendo doña Paula, y a todos los que nos están viendo en línea, gracias por acompañarnos esta mañana. Y la iglesia es como el fútbol, ¿verdad? El fútbol, no hay como el fútbol en el estadio, ¿verdad? Para vivir el fútbol tienes que ir al estadio. Y apreciamos mucho que te conectes esta mañana y que estés con nosotros, pero te animamos a que vengas a nuestros centros de reuniones. Estamos aquí en Zapopan, estamos en Guadalajara y también estamos en Tlajomulco para que nos puedas acompañar, ¿ok? Vamos a tener nuestro tiempo de confraternidad, vamos a ponernos de pie y vamos a saludarnos. Y lo que vamos a hablar, lo que quiero que compartas un poquito esta semana es que compartas con quien vas a saludar un poquito de cómo Dios está trabajando en tu vida en este momento, qué Dios está haciendo en tu vida. ¿Sale, vale? Ok, vamos a tomar 2 minutos y en 2 minutitos regresamos. Vamos a tomar nuestros lugares. Yo sé que siempre es un buen tiempo para conectar y a veces nos quedamos con más ganas de platicar y compartir. Ok, pero vamos a continuar con nuestra reunión y quizás al final puedes seguir platicando, ¿verdad? Puedes seguir compartiendo lo que Dios está haciendo en tu vida. Bueno,
Estamos ya en el capítulo 46, nos faltan solamente 4 capítulos para terminar el libro de Génesis. Ha sido una experiencia súper animante, súper increíble. Quiero por favor pedirles que me recuerden que al final de la clase tenemos que orar, ¿ok? Al final por favor recuérdenme porque se me va el rollo con la emoción y con lo que estoy hablando. Y por favor recuérdenme que al final de la clase tenemos que orar. Voy a orar para empezar y al final nos vamos a tomar un tiempo para orar todos, ¿ok? Acompáñenme una oración. Dios, muy buenos días, gracias por esta mañana tan increíble que podemos venir a la iglesia, que podemos venir a cantar juntos, a escuchar de tu palabra, a viajar a lo más profundo de nuestros corazones, ser tocados, Señor, también por el testimonio de otras personas que están buscando vivir la vida que tú tienes para nosotros y ver la esperanza que tenemos en ti, en Cristo, Señor, para nuestras vidas. Dios, yo sé que cada uno de nosotros en distintos momentos de nuestra vida vamos a pasar por pruebas y desafíos. Y mi oración esta mañana es porque cuando estemos en esos tiempos, yo no sé si algunos están en este momento en una situación complicada, difícil, es que la vida nos dé luz, nos dé guía, nos dé instrucción para entender lo que sucede y poder sortear con esto de una manera espiritual, de tal forma que saquemos el mayor beneficio para la edificación de nuestra alma, de nuestro espíritu, y que podamos ser más como tu Hijo Jesús. Yo estoy claro que a nadie nos gusta, corremos, Señor, tememos, nos da terror entrar en situaciones desafiantes. Pero Padre, cuando estamos a tu lado, entendemos que esas situaciones son las que nos hacen crecer más como personas. Y ayúdanos a enfrentarlas con valentía, con fe, con confianza, con la seguridad, Dios, de que tú estás obrando en nuestras vidas. Te amamos pues, usa tu palabra que es poderosa y oramos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar en Génesis capítulo 46, si quieres abrir tu Biblia ahí, tu dispositivo. También les he animado por favor a que tomen notas. Puedes tomar notas en tu dispositivo electrónico o en tu cuaderno, toma notas, ok, pero toma notas para reafirmar lo que estamos aprendiendo. En Romanos 15:11 voy a estar usando la Nueva Versión Internacional. En Romanos 15:4 dice la Biblia: de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos. Obviamente estamos, en este momento el apóstol Pablo estaba hablando acerca de los libros, ¿verdad?, de la escritura en el pasado, y hoy nosotros con mucho más razón que estamos viendo el libro de Génesis. Para el apóstol Pablo también el libro de Génesis era el pasado. Y dice, todo lo que se escribió en el pasado tiene un propósito: brindarnos una enseñanza. Tiene el propósito de que aprendamos las cosas, la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas. Dice, ¿a fin de qué? ¿Cuál es el propósito de esta enseñanza o de que aprendamos estas cosas? Dice, a fin de que alentados por las Escrituras o animados por las Escrituras, es decir, que las Escrituras cuando estemos en esos tiempos difíciles nos van a alentar, nos van a animar a seguir adelante. Dice, para que a fin de que alimentados por las Escrituras, ¿qué dice? Perseveremos, porque la vida cristiana no es fácil. Jesús dijo, es angosto y es difícil. Y en la vida cristiana cada uno de nosotros de manera personal necesitamos que perseverar. Perseverar significa que no desistimos, que empezamos algo y que no nos vamos a rendir
hasta que lleguemos al final. Eso significa perseverar, dice, perseveremos, en mantener nuestra esperanza, ¿verdad? Tú y yo hemos sido salvos en esperanza. No lo hemos recibido ya, estamos esperando. Yo espero que ahorita que leamos los demás pasajes entiendas todavía más profundamente lo que es esperanza. Esperanza no es la señora de la tienda de la esquina, ¿no? Porque muchas veces piensan, esperanza, ¿no? No, esperanza viene de que tenemos que esperar. Y obviamente cuando tenemos que esperar es difícil, es complicado, es desafiante, ¿me explico? Pero tenemos que hacerlo con la seguridad de que algo bueno va a venir a nuestras vidas. En el capítulo 45 dejamos a José, después de 20 años, imagínate, después de 20 años, más de 20 años, entendió cuál fue el propósito del plan de Dios para su vida. Entendió y comprendió, dijo, esta era la razón por la cual Dios me mandó. Y entendió el propósito de todo su sufrimiento. Y cuando él entendió todo esto, hubo descanso y paz en su corazón y se pudo librar de todo el odio, de todo el resentimiento que se hubiera podido generar por el trato que recibió de sus hermanos. Él dijo, esta era la razón, ¿no? Y tuvo esa conversación con ellos y les dijo, ustedes creen que ustedes me mandaron a Egipto, pero no, realmente quien me mandó a Egipto fue Dios, ¿verdad? Y esto es muy importante porque cuando entendemos la razón por lo cual nos pasan las cosas en nuestra vida, vamos a tener paz. Y no nos vamos a amargar que si mi papá, que si mi mamá, que si mi suegra, que si mi cuñado, que si mi hermano, que si el vecino, que si mi jefe. No, vamos a entender que todo lo que nos sucede es parte del plan de Dios. Amén. Esto es un ciclo en la vida de todo ser humano. Por eso oraba ahorita, no sé en qué momento te encuentres ahorita. A lo mejor estás pasando un momento increíble, gózalo, disfrútalo, anímate, porque estoy seguro que dentro de poco vas a estar en un tiempo de desafío. Así está diseñada la vida y más aún la vida cristiana. Y tenemos que tener la convicción de que no importa cómo te sientas, Dios el día de hoy está trabajando en tu vida. Dios está trabajando en tu vida, aunque no lo sientas y aunque no lo entiendas. Porque recientemente platicábamos, ¿verdad?, con alguien y decía, es que no entiendo por qué pasa o por qué sucede lo que estoy pasando en este momento. No necesariamente tenemos que entender. No necesariamente vamos a sentir a Dios a nuestro lado. Pero tenemos que confiar, tener la fe de que Él está trabajando en nuestras vidas. Otra cosa que aprendimos muy importante es acerca de la misericordia y acerca de la gracia. Misericordia es cuando alguien tiene misericordia de ti, es no darte lo que mereces, ¿verdad? Los hermanos de José, por lo que habían hecho, ¿te acuerdas cuál fue su reacción cuando José les habló en su propio idioma? Se espantaron, dijeron, ya se nos vino la noche, como decimos, ya me cayeron aquí. Pero José tuvo que de sus hermanos misericordia, no les dio lo que ellos merecían, ¿verdad? De la misma manera nosotros hemos recibido la misericordia de Dios. Nosotros debimos haber sido quienes deberían estar en la cruz y no nos tocó ir a la cruz. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. Porque Dios no nos dio nuestro merecido, no nos dio lo que merecíamos.
Y también hablamos acerca de la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Verdad? Que tanto tiempo hablamos acerca de la gracia, ¿verdad? Es obtener lo que no mereces. ¿Sí me explico? Después de que te das cuenta de tus necesidades como persona, de lo que eres, y ves la misericordia de Dios, y ves, dices, Dios, tú no me has tratado, dice la Biblia en Isaías, que Dios no nos trata conforme a nuestros pecados. Esa es la misericordia. ¿Sabes qué es increíble? Que no solamente tenemos la misericordia de Dios, sino que tenemos la gracia. Y tenemos una familia increíble en la iglesia. Tenemos personas que nos aman. Yo como pago a mi esposa, que tengo una mujer tan increíble a mi lado. ¿Cómo pago mis hijas? ¿Cómo pago todo el amor que recibo? O sea, ¿cómo le pago a Dios? Esas cosas son pura gracia, me explico. Son cosas que no merezco y se me han dado. Entonces es importante que cada uno de nosotros aprecie y valore esas cosas en su vida. En Hebreos 11:6 dice la Biblia, Hebreos 11:6, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. No puedes, me explico. Si no tienes fe, es imposible agradar a Dios. Ojo, es bien importante. No solamente se trata de creer en Dios, se trata de agradar a Dios, es decir, hacer las cosas que a Él le agradan. Si tú no tienes fe en Dios, no vas a hacer lo que Él agrada. Te voy a decir una cosa, cuando veas una persona que no vive de acuerdo a la voluntad de Dios, es sencillo, no tiene fe en Dios, no confía en Dios. Puede decir que cree, pero no confía, por eso no vive agradando a Dios. Pero cuando tú tienes fe en Dios, vives la vida que a Él agrada, dice. En realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios, esto me encanta porque lo vas a ver en la vida de José, dice, tiene que creer primero que ¿qué? Que Él existe, y me encanta esta parte, dice, y que recompensa a quienes lo buscan. Es decir, que si tú y yo somos personas que sinceramente buscamos a Dios, tarde o temprano va a haber una recompensa en nuestras vidas. Y mi recompensa no va a ser igual a tu recompensa, ¿me explico? Pero va a haber una recompensa. En la traducción Palabra de Dios para Todos me encantó, dice, nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe, y dice aquí, y que ¿qué? Y que premia. Es decir, que vas a recibir un premio y que premia a quienes lo buscan. Cuando veo estos pasajes, veo la vida de José. Él se mantuvo, él creía, hay un Dios, como dicen por ahí, hay un Dios que todo lo ve, y vio a mis hermanos. Hay un Dios que todo lo ve y vio a la mujer de Potifar. Hay un Dios que todo lo ve y vio al copero. Y él sabía y él se mantenía haciendo lo correcto porque decía, tarde o temprano Dios me va a recompensar. Tarde o temprano Dios me va a premiar. Y en el capítulo pasado él entendió el premio. Dijo, wow, y el premio, ¿sabes qué era? No era ser el primer ministro de Egipto. El premio no era ser un hombre importante. El premio era ser la persona que Dios iba a utilizar para salvar a la nación de Israel. Eso fue su premio de José. Amén. Entonces, algo que quiero animarte es, no te detengas. Yo sé que hay veces que está la cosa bien caliente, bien dura y es bien fuerte, pero Dios nos dice, no te detengas, sigue adelante, tarde o temprano tu premio va a llegar. El problema es que muchas veces cuando vienen los tiempos difíciles decimos, ¿sabes qué, Dios? Ya no aguanto, esto es muy fuerte, ahí nos vemos. Y el premio ya venía ahí.
ya venía, ya estaba a unos metros y te olvidaste de recibir ese premio, ¿ok? Algo que es interesante también, porque lo vamos a ver ahorita en el capítulo 1, es que a diferencia de sus antepasados, José nunca habló directamente con Dios. Dios nunca le habló directamente como le habló a Abraham, a Isaac o a Jacob. No. Todo lo que Dios hacía le revelaba los sueños, le revelaba lo que había de suceder, pero nunca, al menos la Biblia que lo registre, tuvo una conversación directa con José como lo hizo con los demás patriarcas. Vamos a entrar a Génesis 46:1, dice: Israel emprendió el viaje con todas sus pertenencias. Al llegar a Berseba ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Génesis 46:1. Para este tiempo Jacob tenía alrededor de 130 años y Berseba para él, para su familia, era un lugar muy importante para sus ancestros, era un lugar para buscar a Dios. En Génesis 21:33 leemos, Génesis 21:33, nueva versión internacional, dice: Abraham plantó un árbol de tamarisco en Berseba y en ese lugar invocó el nombre del Señor, ¿verdad? Abraham, el padre de la fe, dice que en Berseba plantó un árbol e invocó al Señor. También dice la Biblia en Génesis 26:23 que Isaac, dice la Biblia en Génesis 26:23, dice: de allí Isaac se fue a Berseba. Esa noche se le apareció y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, no tengas miedo, yo estoy contigo. Por causa de mi siervo Abraham te bendeciré y aumentaré mucho tu descendencia. Entonces Isaac construyó un altar allí, ¿en dónde? En Berseba, e invocó el nombre del Señor. Acampó en aquel lugar y sus siervos abrieron un pozo. Si tú ubicas Hebrón, más o menos la tierra de Canaán, donde vivía Jacob, y vas hacia Egipto, tú te pudieras ir quizá por la costa, ¿verdad? Estás aquí, este es el mar Mediterráneo, y puedes irte por la costa de Egipto. Pero Berseba está al sur, es la parte más sur de Israel. Entonces, Jacob fue a Berseba con una intención clara de tener un encuentro con Dios. Seguimos leyendo Génesis 46:2. Dice: esa noche Dios habló a Israel en una visión. Jacob, Jacob. Acuérdate, ya hablamos, Jacob e Israel son exactamente la misma persona, ¿verdad? Aquí estoy, respondió. Yo soy Dios, el Dios de tu padre. Le dijo: no tengas temor de ir a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo te acompañaré a Egipto y yo mismo haré que vuelvas. Además, cuando mueras, será José quien te cierre los ojos. La razón por la cual Jacob fue a Berseba fue para buscar a Dios y para buscar la voluntad de Dios. Es bien interesante. En Génesis cuando Abraham, en Génesis 12:10, cuando Abraham tomó la decisión de ir a Egipto, no fue una buena decisión, ¿te acuerdas? ¿Por qué fue Abraham a Egipto? Porque había una gran hambre en la tierra de Canaán y él puso su confianza mejor en la abundancia de Egipto que en la provisión de Dios, ¿te acuerdas? ¿Y qué pasó cuando fue a Egipto? Todo fue un desastre. Empezó a echar mentiras, a decir que Sara era su hermana y no que era su esposa, y luego por poquito el rey peca ahí y se acuesta con Sara y todas estas cuestiones por las mentiras de Abraham, ¿verdad? Y después lo despiden, le dicen: ¿sabes qué? Vete, y le dan una esclava. ¿Te acuerdas el nombre de esa esclava? ¿Quién era? Agar. Y luego, ¿qué pasó con esa esclava?
Sara no podía tener hijos y le dijo, acuéstate con tu esclava. ¿Y quién nació? Ismael. Y puros problemas de esa mala decisión de ir a Egipto. Algo que también es interesante es que en Génesis 26 del 1 al 5, Isaac, ante la misma situación, otra vez un hambre fuerte, tuvo la tentación de buscar refugio en Egipto. Otra vez Isaac. Pero Dios le advirtió que no fuera en busca de ayuda a Egipto. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Entonces, Egipto representa la confianza en el mundo, ¿verdad? Porque recordemos que Egipto es un lugar donde siempre hay comida, ¿verdad? Porque está ahí el delta del Nilo, es un lugar muy próspero. Entonces lo más fácil es, pues me voy a Egipto y ahí hago unos buenos dólares y ya me vengo, ¿verdad? Pero la otra parte era confiar en la provisión de Dios. Por eso Jacob dice que tenía miedo de ir a Egipto. Por eso Dios le dice, no tengas miedo de ir a Egipto. Dice, yo conozco la historia. Jacob sabía la historia de Abraham, lo que pasó en Egipto. Jacob sabía de su padre Isaac que Dios le había dicho, no vayas para Egipto. Y ahora, ¿cómo es que me voy a ir a Egipto? Porque allá voy a vivir. Y él quería asegurarse de eso, de que estaba obedeciendo la voluntad de Dios. Dios le afirma, le da dirección, baja a Egipto. Y esto es algo que es muy importante para todos nosotros. Jacob no iba de vacaciones a Egipto, no, vamos 15 días, nos vamos un rato, vemos las pirámides y vemos ahí a los faraones y nos paseamos por los jardines y regresamos, no. O sea, él iba a hacer un cambio de vida radical porque él estaba siendo llevado a vivir a Egipto junto con toda su familia. Por eso es muy importante cuando hay decisiones trascendentales en nuestra vida, tomar un tiempo para buscar a Dios, ¿ok? También le dice que ahí en Egipto lo va a hacer una gran nación. Obviamente Jacob conocía las promesas de Dios, pero yo creo que no entendía lo que esto significaba. Cuando ellos van a Egipto eran una tribu, eran un clan, ahorita lo vamos a ver. O sea, no entendía, una nación, pues nosotros no somos los egipcios, no somos los babilonios, no, nosotros somos unos cuates que tenemos ahí algunas ovejas y en el rancho ahí nos juntamos con la familia y a eso nos dedicamos. En Génesis 15:13, mira, esto es interesante. Dice, el Señor dijo a Abraham, esta es quizás otra de las razones por las cuales Jacob tenía miedo de ir a Egipto. Esto es antes. El Señor dijo a Abraham, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Quizás algo que pudo haber pasado por la mente de Jacob es entender, ok, voy a ir a un país extranjero y quizás este es el lugar que Dios le dijo a Abraham, donde la descendencia iba a estar por 400 años y iban a sufrir. Algo que me llama mucho la atención es que dice, antes de que te conviertas en una gran nación, van a sufrir por 400 años. A veces pienso que a nosotros nos toca vivir en un tiempo donde no damos pasos sin guarache, ¿verdad? Donde no estamos dispuestos a pagar el precio. En Hebreos 11:13, me encanta esta escritura, vamos ahí a Hebreos 11:13. En Hebreos 11:13 dice la Biblia, dice, todos ellos,
Y se está refiriendo, acaba de hablar precisamente acerca de Abraham y de todos estos personajes. Dice, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Abraham, Isaac, Jacob, pura fe. Ellos no vieron la nación de Israel, no vieron en lo que se iban a convertir, solamente vivieron por fe. Dios les dijo, voy a hacer de ti una gran nación, tienes que ir a Egipto. Ellos creyeron, lo hicieron, pero no recibieron el beneficio, no fueron los gobernantes o no fueron los reyes. Dice, más bien, las miraron y les dieron la bienvenida desde la distancia, ¿verdad? Qué increíble, ¿verdad? Ahí las saludaron, dice. También confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Estos hombres caminaban por fe. Esos hombres decían, yo tengo una promesa, van a ser una gran nación, los voy a llegar a un lugar donde la leche y la miel van a correr como ríos. Es increíble, pero ¿sabes qué? No lo vieron, nada más los saludaron, ¿verdad? Te voy a comentar algo. Vivimos en un tiempo súper hedonista, súper egoísta, donde obviamente sí está la filosofía de no, trabaja duro, sacrifícate, paga el precio. ¿Y quién va a recibir la recompensa del trabajo duro? Tú. Ahí va dirigido todo. Si tú le echas ganas, si tú te esfuerzas, el beneficio va a ser personal. Pero Dios nos llama no para recibir un beneficio personal, sino para ser de bendición para otras personas. Yo estaba pensando cuando estaba leyendo este pasaje, ¿qué sería, o me hizo pensar en la gente que peleó porque México fuera un país libre? ¿Lo vieron? No. Esposos, mujeres, hijos, familias enteras se sacrificaron. No les importó. ¿Recibieron la promesa? ¿Vieron el México libre? No. Pero estuvieron dispuestos a sacrificarse. Hoy le invitas a alguien, oye, haz algo por alguien más. No. ¿Qué sería si hoy tuviéramos que luchar por la libertad de nuestro país, verdad? Alguien diría, no, mejor yo me voy a mi casa a trabajar en línea, a jugar videojuegos. No hay un corazón de sacrificarnos por el bien de los demás. Sí lo hago por mi novia, sí lo hago por mi esposa, por mis hijos, pero por gente que no conoces, ya no vas. Y cuando ves el corazón de los hombres en la Biblia, te das cuenta que son hombres y mujeres que sacrificaron. Dicen, no importa que yo no reciba, con tal de que ellos estén bien. Ese es el ejemplo de Cristo. No importa que yo sufra, que yo pague, pero que ellos estén bien. Cuando ves a Moisés más adelante, dice que intercedía por el pueblo de Dios. Dios los quería destruir y Moisés decía, por favor, Dios, no. Pero el día de hoy vivimos de una manera muy, muy egoísta. Génesis 46, 5. Luego Jacob salió de Berseba. Los hijos de Israel hicieron que su padre Jacob, sus hijos y sus mujeres subieran a los carros que el faraón había enviado para trasladarlo. También se llevaron el ganado y las posesiones que habían adquirido en Canaán. Fue así como Jacob y sus descendientes llegaron a Egipto. Con él se llevó a todos sus hijos, hijas, nietos y nietas, es decir,
a todos sus descendientes. Antes de avanzar con esto, quería comentarles lo siguiente. Cuando Dios da la promesa de que van a ser una gran nación, les dice, sí, pero van a durar 400 años como esclavos. Yo quisiera preguntar, ¿cuánto tiempo estás dispuesto a sufrir, a soportar, con tal de recibir el favor de Dios? 400 años. A veces Dios no contesta en unas semanas, en unos días, y ya queremos decir, no, ya. A veces tenemos que esperar. Si te das cuenta, detrás de cada hombre de Dios que Dios utilizó de una manera poderosa, hay un periodo de espera, hay un periodo de sacrificio, hay un periodo de confianza. Y te digo esto porque va a haber momentos en tu vida donde vas a estar en un punto de que dices, sabes que ya, esto es demasiado. Pero tenemos que perseverar con Dios. Génesis 46, 5, ¿verdad? Ya leímos. Dice, estos son los nombres de los israelitas que fueron a Egipto, es decir, Jacob y sus hijos, Rubén, el primogénito de Jacob, los hijos de Rubén que fueron Hanoc, Falú, Hezrón, Carmi, los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Ohad, Joaquín, Sohar, Saúl, hijo de una cananea, los hijos de Leví, Gersón, Coat, Merari, los hijos de Judá, Onán, Selá, Fares y Sera. Y Onán habían muerto en Canaán, los hijos de Fares, Hezrón y Jamul. No sé si te has preguntado por qué en la Biblia aparecen estas famosas genealogías, ¿no? ¿Por qué tantos nombres tan raros y por qué chiste tiene o cuál es la razón de que esto esté ahí? Los judíos son de los pocos pueblos que pueden rastrear su linaje por cientos y quizás hasta por miles de años. En la casa de mi mamá, obviamente tengo la foto de mi abuelita, tengo la foto de la mamá de mi abuelita y tengo la foto de la mamá de mi bisabuela, ¿verdad? No, de mi tatarabuela. Y hasta ahí llego. Ya no sé de dónde más vengo, ¿no? Encontré que mi apellido Botello es portugués, pero no sé si tenga familia en Portugal, ¿verdad? O sea, realmente no sé. Pero si tú hablas con un judío, ellos sí te pueden trazar su linaje hasta los patriarcas, algunos de ellos. Saben perfectamente de dónde vienen. Y una de las razones por las que Dios cuidó el conservar el linaje es por las profecías que iba a hacer acerca del Mesías. En Mateo 1:1, ahí mismo en la Nueva Versión Internacional, Mateo 1:1 dice, Mateo empieza así su evangelio, dice, registro genealógico de Jesucristo, hijo de David, ¿y de quién? Y de Abraham, y empieza la genealogía. Abraham fue padre ¿de quién? De Isaac, ya lo vimos. A ver, sin ver la escritura, Isaac fue padre ¿de quién? De Jacob. Jacob, fue padre ¿de quién? De Judá y de sus hermanos. Dice, Judá fue padre de Fares y de Serra, cuya madre fue Tamar. Aquí es donde vamos en la genealogía. Hasta aquí vamos, ¿verdad? Hasta los hijos de Judá son mencionados. Ya si después le sigues todo Mateo, te vas a dar, luego va a seguir David y hasta que llegamos a José y después de Jesús. Esa es la razón por la cual son las genealogías en la Biblia. Dice, los hijos de Isaacar, Tolá, Fubá, Job, Sinrón. Los hijos de Zabulón, Seret, Elón y Yalel. Estos fueron los hijos que Jacob tuvo con Lea en Padán Aram, además de su hija Dina. En total, entre hombres y mujeres eran 33 personas. Los hijos de Gad, Sefón, Gagí, Suní, Esbón. Si quieres nombres de niños, aquí puedes encontrar varios nombres bíblicos para niños, ¿verdad? Dice Eri, Arod y Arelí. Los hijos de Aser, Imán, Isba, Isbi, Beriá y su hermana que se llamaba Sera. Los hijos de Beriá, Geber y Malquiel. Estos fueron los hijos que Silpa tuvo con Jacob. Silpa era la esclava que Labán había regalado a su hija Lea.
Sus descendientes eran en total 16 personas. Los hijos de Raquel, la esposa de Jacob, José y Benjamín. Dice, en Egipto José tuvo los siguientes hijos con Asená, hija de Potífera, sacerdote de On, Manasés y Efraín. Y los hijos de Benjamín, Belá, Baquer, Asbel, Gerán, Amán, Eí, Ros, Mupín, Jupín y Ard, ¿verdad? En total 10. Por eso sabemos que Benjamín no era un niño cuando regresó con José, ya era un hombre con 10 hijos. Dice, estos fueron los descendientes de Jacob y Raquel en total 14 personas. El hijo de Dan, Jusín, y los hijos de Neftalí, Yasel, Guní, Geser y Silén. Dice, estos fueron los hijos que Jacob tuvo con Bilha. Ella era la esclava que Labán regaló a su hija Raquel. El total de sus descendientes fue de 7 personas. Todos los familiares de Jacob que llegaron a Egipto y que eran de su misma sangre fueron 66, sin contar a las nueras. José tenía 2 hijos que nacieron en Egipto. En total los familiares de Jacob que llegaron a Egipto fueron, ¿cuántos? 70 dice la Biblia. La promesa era que iban a ser una gran nación, ¿verdad? Ahí te va lo que dice Éxodo 12:37, dice. Los israelitas partieron de Ramsés en dirección a Sucot, sin contar a las mujeres y a los niños. Eran unos 600,000 hombres de a pie. En otras traducciones dice 600,000 hombres en edad de guerra. Con ellos salió también toda clase de gente y grandes manadas de ganado, tanto de ovejas como vacas. Ahora, eso es muy importante. Normalmente siempre hay más mujeres que hombres, ¿verdad? En el mundo en este momento siempre hay más mujeres que hombres. Entonces, si había 600,000 hombres, podemos confiar tranquilamente que había 600,000 mujeres. Tranquilamente, más las extras. La Biblia habla solamente que había hombres en edad de guerra. No menciona niños, ni no menciona ancianos. Y lo que vemos en la escritura es que las mujeres israelíes eran buenas ¿para qué? Para tener hijos, no así las egipcias. Entonces, tranquilamente, en esos 400 años de ser 70 personas, se convirtieron tranquilamente quizás en más de 2 millones de personas. Esa fue la gente que en el Éxodo salió de Egipto. Dios cumplió la promesa. A partir de entonces, Israel se convirtió verdaderamente en una nación. ¿Lo vieron ellos? No. Nada más los saludaron de lejitos, ¿verdad? Con muchas cosas así van a ser en nuestra vida. No las vamos a ver, pero las vamos a saludar de lejitos. Dios lo va a cumplir. 46, 28 dice, Jacob envió adelante a Judá a ver a José para que le indicara el camino a Gosén. Cuando llegaron a esa región, José hizo que prepararan su carruaje y salió a Gosén para recibir a su padre Israel. Cuando se encontraron, José se fundió con su padre en un abrazo. Durante un largo rato lloró sobre su hombro. Amén. Aquí hay varias cosas interesantes, ¿verdad? Judá ahora toma el rol principal, ¿verdad? Ahora es el líder, ahora es la cabeza de familia. Y José, que alguna vez fue separado del padre, dice aquí que se fundió, que se hizo uno ¿con quién? Con su padre, ¿verdad? También hemos hablado acerca de esto de las prefiguras, y esto es un simbolismo de lo que fue Jesús, ¿verdad? Jesús separado del Padre, pero después de su muerte y de resucitar, es uno con Dios y está sentado a su derecha. Entonces Israel dijo a José, ya me puedo morir, te he visto y aún estás con vida.
José dijo a sus hermanos y a la familia de su padre: voy a informarle al faraón que mis hermanos y la familia de mi padre, quienes vivían en Canaán, han venido ¿a qué? A quedarse conmigo. Le diré que ustedes son pastores que cuidan ganado y que han traído sus ovejas y sus vacas y todo cuanto tenían. Por eso, cuando el faraón los llame y pregunte a qué se dedican, díganle que siempre se han ocupado de cuidar ganado, al igual que sus antepasados. Así podrán establecerse en la región de Gosén, pues los egipcios detestan el oficio de ser pastores. En otras traducciones dice que para los egipcios ser pastor era ¿qué? Una abominación, era algo que detestaban, era algo que les daba asco. Pero aún esto fue parte del plan de Dios, porque en la región de Gosén por mucho tiempo nadie los molestó. Ellos vivían ahí, ellos crecieron, florecieron, se hicieron una gran nación, y ya después va a venir lo que sucedió en el libro del Éxodo. Amén. Bien importante, Dios está trabajando. No importa si lo entiendes, no importa si lo sientes, solamente mantente haciendo lo que es correcto, para que, como dice la Biblia en Hebreos, tarde o temprano Dios ¿qué? Te va a recompensar, Dios te va a premiar. Les amo mucho. Vamos a terminar con un tiempo de oración. Amén. Vamos a terminar con un tiempo de oración. Vamos a dar 3 minutos para que ores con quien tienes ahí a tu lado.